Hola a todos y todas, soy Nerea Luis y estoy aquí para hablaros de inteligencia artificial. En concreto he titulado esta charla pues, de la representación al razonamiento en inteligencia artificial. Como ya os he dicho, mi nombre es Nerea Luis, he dejado ahí mi Twitter donde me podéis encontrar en redes y bueno, trabajo ahora mismo en el equipo de inteligencia artificial de Singular. He cofundado un evento de tecnología que quizá a muchos os suene, que en la Universidad Carlos III de Madrid, donde sobre todo hablamos de divulgación tecnológica de todo tipo. También soy doctora en inteligencia artificial, he dado también muchos años clase, haciendo mi doctorado y me encanta, como podéis saber a estas alturas, pues la divulgación tecnológica. Así que espero que esta charla pues, os sirva para, sobre todo para descubrir otras áreas no tan comunes de la inteligencia artificial, que al final va de eso el tema. Entonces, una de las cosas que me pasaba a mí cuando estaba en el doctorado, ahora ya no tanto, claro, cuando trabajé en investigación, yo trabajaba en inteligencia artificial, pero trabajaba en una de las áreas que eran menos comunes, ¿vale? Entonces, a mí había mucha gente que me decía, yo hago inteligencia artificial, pero al final lo que terminaban haciendo es lo conocido como minería de datos, ¿no? O analítica de datos, que se encuentra dentro del área del machine learning o del aprendizaje automático. Esto, si lo llevamos a una estadística sobre, pues, por ejemplo, el número de artículos que se publican al año sobre inteligencia artificial, ¿vale? En todas sus áreas, esta es una gráfica pues, que va a mostrar la evolución desde el 98 hasta 2017. Es verdad que ya pues, se lleva sin actualizarse un tiempo, pero bueno, os podéis hacer la idea. Se ve claramente cómo el área que más ha crecido con diferencia ha sido el de Machine Learning y el de aprendizaje automático. Después, el de redes de neuronas, a muchos y muchas os sonarán de nuevo las redes de neuronas. Y en la tercera área en crecimiento es Computer Vision, ¿vale? Visión por computador. Y luego existen otras, por aquí más abajo, que están relacionadas con el lenguaje, con sistemas de lógica difusa y con sistemas de toma de decisiones basadas en planning, ¿vale? A esto último es a lo que me dedicaba yo. Entonces, os voy a hablar sobre todo pues, de estas áreas más poco comunes o poco frecuentes y qué cosas existen en el mundo real que son palpables, son tangibles y creo que os pueden ayudar también a ver la inteligencia artificial de otro modo, ¿vale? Por poner todo sobre la mesa, la inteligencia artificial, digamos que se podría dividir en numerosas áreas. A mí me gusta mucho esta división porque son las 6 grandes áreas, digamos, las tres primeras que tenéis arriba son las más quizá teóricas o abstractas de las 6 y las 3 de abajo pues son más aplicadas, ¿no? Entonces tenemos la primera, que es representación del conocimiento, fue la primera que surgió de las 6 porque al final, claro, la primera pregunta que te haces es, para hacer un sistema inteligente, primero tengo que representar de alguna forma el conocimiento, ¿no? Tengo que saber, pues tener un modelo, saber cómo modelar el mundo y esas preguntas pues se hicieron en ese área en concreto. Después llegó Planning and Reasoning, planificación y razonamiento, donde ya una vez representado ese conocimiento nos preguntábamos cómo llegar a una meta o cómo cambia el estado del mundo, ¿vale? Cómo razonamos ante ciertos cambios en el entorno. Después llegó el Machine Learning, que, digamos, incluyó a ese razonamiento el aprendizaje, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de iteraciones, cómo podemos aprender en base a nuestras acciones. Y después tenemos Computer Vision, visión por computador, que es todo ese aprendizaje que podemos hacer a través de vídeo e imagen. Después tendríamos Natural Language Processing, todo el área que tiene que ver con tecnologías del habla, cómo entendemos y procesamos el lenguaje, por ejemplo, el castellano o el inglés, si el sistema es capaz de entender el contexto, el estilo, darnos una respuesta. Esta es una de las áreas en crecimiento en el último año en concreto. Os sonará GPT-3 seguramente de OpenAI. Y el último área sería la robótica, ¿vale? La robótica mezcla un poco parte de las anteriores y además añade un cuerpo físico al entorno, ¿vale? Las otras, digamos, que se pueden simular o podemos no necesitar ese cuerpo físico, pero en robótica al final, pues cuando queremos hacer algo sobre entornos reales, lo terminamos necesitando. Entonces, digamos que hay una división mucho más famosa que esta en cuanto a cómo de transparentes son los algoritmos de inteligencia artificial. En concreto, de los que yo os voy a hablar hoy, se encuentran en lo que llamamos algoritmos de caja blanca. Y esto viene porque esas primeras IAs que se hacían, ¿no? Las más antiguas, las que datan pues, de los 70 a los 90, estaban muy centradas en sistemas basados en reglas, en modelar todo ese conocimiento de una forma que lo entendiese un humano, ¿vale? No existía toda esa teoría sobre las redes de neuronas, toda esa algoritmia más compleja, más matemática, ¿vale? Entonces, digamos que los algoritmos eran mucho más fáciles de entender,
al igual que las decisiones, y por eso se quedaron con ese nombre, ¿no?, de algoritmos de caja blanca. Y por otro lado, tenemos los algoritmos de caja negra, que es donde entraría el aprendizaje automático, ¿no? El aprendizaje automático es lo suficientemente complejo como para tener estructuras matemáticas, pues, que procesan multitud de funciones y que al final llegan a una solución pues, muy acertada, pero que si nos preguntasen, digamos, en qué parte o cómo ha obtenido el sistema esa solución, pues muchas veces no podemos dar esa explicación, ¿vale? Entonces, para que nos situemos, pues vamos a ver sobre todo aplicaciones que tienen que ver con algoritmos de caja blanca. Y como os he prometido, pues vamos a hablar brevemente de cómo empezó esto de la representación del conocimiento. Hay dos vertientes muy fuertes, igual que está esto de la caja blanca y de la caja negra. Pues la primera vertiente que surgió en inteligencia artificial, o una de las primeras, se llama inteligencia artificial simbólica. Y esto es porque cuando se plantearon los investigadores cómo representar todos esos conceptos del mundo, hablaban de símbolos, ¿vale? Ellos decían que, bueno, pues que al final las variables podían representar elementos del entorno y podíamos tener un conjunto de operadores en los que cuando mezclábamos esos símbolos, ¿no?, con esos operadores, podíamos llegar a una solución. Es decir, podíamos alterar el cambio en el entorno, digamos, que estamos viviendo actualmente. Aquí hay un ejemplo matemático muy conocido que es el 8 puzzle, y en este caso, en esta matriz, lo que queremos es ordenar esta secuencia de números del 1 al 8, ¿vale? El 1 empezaría pues, en la primera columna, la primera fila, ¿vale?, donde está el 5, y así sucesivamente hasta que el 8 estuviese abajo a la derecha. Entonces, claro, si nos planteamos cómo un sistema podría representar esto, pues podría ser que la unidad mínima de información sería la celda donde está la información, ¿no? Aquí tenemos en total 9, y una de las representaciones más comunes es esta posición valor, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, sobre un mapa, sobre coordenadas, pues al final siempre tenemos lo mismo, tenemos algo que indica una posición y algo que tiene un valor. Pues en este caso, la posición sería dónde se encuentra en la matriz, ¿vale?, numeradas del 1 al 9. Podríamos escoger también otra representación como fila-columna, y la segunda posición significaría pues, cuál es el valor, ¿vale?, que tiene esa celda. Y con esto y una serie de operadores que serían pues cambiar el número a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, según podamos, pues podríamos llegar a algún tipo de solución. Esto evolucionó mucho, pues un poco más adelante, evolucionó hacia las ontologías, ¿vale? A una representación de la información ya más jerárquica. Aquí ya intentábamos, pues, digamos, entender no solo conceptos básicos, sino también casi arquitectura, ¿no? Un poco parecido a la programación orientada a objetos, está muy basada en ese concepto, ¿vale? Entonces yo podría tener, pues, un concepto genérico que fuese árbol, donde tengo pues ese nombre científico que tenga el árbol, el tipo de hoja y el nombre común, y luego de ahí pues podrían derivar distintos tipos de árboles y demás. Esas reglas, ¿no?, y cómo están, digamos, ordenadas esa información, se la puedo dar al sistema inteligente, y de nuevo con operadores yo podría pues instanciar nuevos árboles o, no sé, producir algún tipo de acción, pues como puede ser, no sé, igual podar o algo así, reflejarlo en la ontología, ¿vale? Pero sobre todo, digamos que es información fija. La idea de las ontologías es tener una base de conocimiento en mi sistema de inteligencia artificial que luego, pasado pues eso, todo el proceso de modelar acciones y demás, me permita tomar decisiones. Ese es el objetivo de las ontologías. Y si lo llevamos a lo más actual, por así decirlo, las ontologías se siguen utilizando, no tanto ya en, digamos, en sistemas de toma de decisiones per se, sino que han ido pues, tomando otro tipo de formas. Por ejemplo, en el área del lenguaje pues, tenemos los corpus que nos ayudan pues, a nutrir a los sistemas de textos, ¿vale?, con diferente nivel de detalle de información. Y también tenemos una cosa que se llaman los word embeddings, ¿vale?, que es otra representación de la información. Los word embeddings surgieron hace unos años a raíz de que queríamos saber cómo de cerca el sistema puede entender que están dos términos de un texto, ¿vale? Aquí, en el ejemplo que os he puesto, es un ejemplo muy común porque, bueno, pues la gente de Word2Vec de Python, que es la librería que genera este Word Embedding, lo que hizo fue pasar los discursos de inauguración, creo que eran inaugurales o algo así, de la campaña de Obama y de Trump, ¿vale? Entonces los pasaron a este Word2Vec, y lo que aprende el sistema es, pues en base a los términos que han pronunciado,
cómo de cerca están unos de ellos, ¿vale? Incluso, pues, por ejemplo, veis que saca relaciones como que Obama es presidente, que Illinois es el estado de Chicago, ¿vale? Que prensa es lo mismo, que está muy cerca de media. En fin, al final es capaz de agrupar distinta información. ¿Cómo podéis ver, por ejemplo, cómo está ordenado Word2Vec, que al final contiene también un corpus muy grande de palabras? ¿Cómo lo ordenó el sistema de inteligencia artificial? Pues en este link, si pincháis, tenéis una simulación, lo he dejado por aquí abierto, donde podéis ver para cada término que contiene Word2Vec cómo de cerca o de lejos está de otro, ¿vale? Si aquí podéis probar a darle pues zoom, a pararlo y demás, y podéis pasar un ratillo bastante entretenido. Eso sí, el corpus está en inglés, ¿vale? Pero podéis ver la cantidad de palabras que tiene y bueno, pues eso, cuáles son sus vecinos más cercanos, ¿vale? Todo esto es configurable y la verdad que está bastante entretenido para haceros una idea de lo complejo que se ha vuelto los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo a nivel de información. Vale, volviendo a la presentación, nos vamos a ir ahora al área de la planificación y el razonamiento. Es decir, cómo resuelvo un problema una vez ya tengo modelada esa información, cómo puedo hacer cosas para llegar a esa meta, ¿no? Hablábamos de que en la inteligencia artificial simbólica teníamos elementos, conceptos, símbolos a los que les aplicábamos acciones y eso nos lleva a algo. Pues de este área se encarga la planificación, en concreto de esto pues iba mi tesis doctoral con múltiples agentes, pero digamos que la planificación clásica lo que intentaba es crear un modelo del mundo donde estuviese todo claramente representado, es decir, pues el número de objetos, ¿no? O personas o lo que sea que haya, el número de elementos que no sean pues igual las personas o sus agentes, que son los que van a realizar las acciones, las distintas acciones que puedo realizar sobre el entorno, los efectos que tienen esas acciones, ¿vale? Todo eso claramente representado utilizando un lenguaje de representación, ¿vale? Hay varios también bastante pues, ya estándar en el área y después necesitaría un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que vaya entendiendo todas esas acciones y generando todos esos efectos y cambiando el estado actual del mundo. Entonces, ¿dónde puedo ver un ejemplo de planificación automática? Pues, por ejemplo, en entornos que tengan que ver con robótica o con logística, con optimización, ¿vale? Donde, digamos, en áreas donde necesito ordenar cosas, poner orden en general, ¿vale? Al final, lo que intenta la planificación es pasar de un estado inicial a un estado final, ¿vale? Donde ya se cumplen todas esas metas y en cada uno de estos estados, estado 1, estado 2, ¿vale? Hasta el n-1, lo que veríamos son esos cambios consecutivos de aplicar las acciones una por cada estado, ¿vale? Eso sí que es más o menos algo acordado, que solo se aplica una acción por cada estado. Si nos vamos también a otra parte de la planificación, tendríamos la búsqueda heurística, ¿vale? Esto también tiene que ver con, bueno, con optimización en general. Imaginaros que tenemos un mapa, ¿vale? Y queremos saber cómo ir de un punto A a un punto B, como este que tenéis aquí, ¿vale? El punto inicial sería el verde, el final sería el rojo y digamos que todo lo que está pintado en gris son paredes por donde no podemos pasar, ¿vale? Pues existen distintos algoritmos de búsqueda que directamente, según van expandiendo, digamos, los nodos por todo este entorno, ¿vale? Este entorno estaría modelado en nuestro sistema, pues según el algoritmo que escojamos, ¿vale? Explorará más hacia un lado o hacia el otro, pero lo que intenta siempre es calcular una especie de coste de cuánto le falta para llegar a este punto de aquí, teniendo en cuenta pues que sabe que tiene esta restricción de que, por ejemplo, si se mueve aquí a la derecha, aquí ya no podría traspasarlo. Entonces, en este link lo que podéis utilizar es bueno, pues crear vuestro propio entorno, es bastante sencillo de utilizar y podéis explorar los distintos algoritmos de búsqueda que hay, que la verdad que son bastante curiosos y a muchos y muchas os va a recordar a cómo están diseñados los juegos de estrategia, pues como pueden ser StarCraft, ¿vale? El World of Warcraft, todos estos famosillos de la época, Age of Empires, Age of Mythology, están basados, todo ese desplazamiento de personajes está basado en este tipo de algoritmos, ¿vale? Ya os digo, bastante curioso y ver también cómo pues tenemos esos recuerdos de que a veces se quedaban como en bucle, ¿no? Y no eran capaces igual de salir del asentamiento porque había alguna roca entre medias o había algún personaje que se cruzaba por en medio. Pues aquí podéis encontrar estas respuestas. Dentro de la búsqueda heurística, como os decía, pues una de las aplicaciones
más clásicas sería pues algo así como Google Maps, ¿no? O los Maps de Apple, no sé, cualquiera que tenga, digamos, esta representación visual del mundo. Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de sistemas ya en nuestros teléfonos móviles o en GPS y como os prometía, pues digamos que entre el punto A y el punto B, nosotros lo que hacemos inconscientemente, pues cuando vamos a ir, por ejemplo, decimos quiero ir de Madrid a Cantabria, ¿no? Pues yo sé que hay un conjunto de kilómetros, por ejemplo, yo que sé, 420, ¿vale? Lo que voy a intentar es, según voy avanzando, reducir esa distancia. Cuando yo digo 420, es posible que mi estimación, la más parecida, sea esta línea roja, ¿vale? Pues lo que yo intento hacer es no tener en cuenta todas estas restricciones que luego tengo de carreteras, ¿no? Que igual no puedo ir en diagonal o lo que sea. En concreto, pues como curiosidad, simplemente que sepáis que la que suelo utilizar pues, en videojuegos en todos los sitios siempre suele ser esta, ¿vale? La Euclidia o otra equivalente, que también pues, es bastante famosa. Y entonces todo esto empezó con la distancia Manhattan, ¿vale? Que era la que solo te permitía desplazarse, como todo esto empezó sobre tableros y demás, pues generalmente los tableros solo podían moverte hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Entonces, pues al calcular este tipo de costes se le llama distancia Manhattan porque recuerda a cómo está, digamos, estructurada la isla de Manhattan. Si habéis estado por allí en Nueva York, sabréis que solo se puede ir o bien en horizontal o en vertical, salvo si vas por la calle Broadway, que es la única que es diagonal en toda la isla. Entonces, en honor a Manhattan, pues tiene esta estimación, tiene ese nombre, ¿vale? En este link que os he dejado podéis ver distintas aplicaciones que tienen este tipo de búsquedas heurísticas y en este link de arriba, el de ImaPython, tenéis, pues igual que en el anterior teníais el equivalente en JS, aquí está desarrollada bueno, pues una serie de búsqueda, vamos, de algoritmos de búsqueda y demás, todos en Python por si tenéis curiosidad y queréis echar un vistazo cómo son. Y ya si nos vamos al caso real, digamos, que agolpa todo esto, ¿no? Por un lado búsqueda, por otro lado planificación, pues lo que os quería enseñar es cómo, por ejemplo, modelamos un caso real en un almacén, ¿no? En este caso es el caso que utilizó Amazon para sus almacenes. Había una investigación ya hecha sobre pues, una especie de robotillos que eran capaces de moverse rápidamente por almacenes, unos robots que son parecidos a las rumbas, pero digamos que en el paso previo lo que tendríamos es que analizar nuestro entorno. Y cualquier investigador o investigadora que trabajase en este campo lo que identificaría claramente es que tenemos pues, una serie de estantes, ¿no? Como podéis ver aquí. Tenemos objetos por cada estante, tenemos personas que se mueven por el estante utilizando, en este caso, vehículos, ¿vale? Se mueven por el almacén. Y luego tendríamos pues, este soporte, ¿no? Donde transportamos paquetes. Es decir, los paquetes se transportan, se mueven y estas personas son las que se encargan de recogerlos. Entonces, si nos lo llevamos a cómo podríamos optimizar, por así decirlo, este espacio de tal forma que se propense a hacer una colaboración, pues ponerle, por ejemplo, humano-robot, ¿vale? Como es este caso de Amazon, lo que podríamos pensar es que vamos a tener esas estanterías, vamos a tener una parte de almacén que es solamente de tráfico autónomo, ¿vale? No va a haber humanos. Entonces tenemos una serie de estanterías por aquí, tenemos una serie de robots y de trabajadores. Los trabajadores estarían aquí abajo, serían los círculos, y los robots son estos de por aquí, ¿vale? Los cuadrados. Entonces, digamos que las acciones que tendríamos sería coger objeto, grab, dejar objeto, drop, ¿vale? O moverse, move. Y luego tendríamos estados que podrían ser pertenecientes a los robots, que sería, pues si el robot no tiene nada, ¿no? Vacío, no está cargando nada, hold es que está parado, ¿vale? Y free es que está libre, ¿vale? Perdón, hold en este caso quiere decir que está sujetando algo, ¿vale? Lo que pasa es que lo de sujetar, coger cosas y demás, los robots lo llevan bastante mal, sobre todo en un almacén como puede ser el de Amazon o el de Alibaba. Yo que sé, imaginaros que tenéis una cantidad ingente de productos, distintos tamaños, distintos tipos, unos más frágiles, otros más fuertes, otros más grandes, más pesados, ¿vale? Entonces, claro, esto también forma parte de esa persona que le está dando vueltas a cómo automatizar todo esto sin penalizar toda esa automatización, ¿vale? Es decir, cuanto más estandaricemos y más razonemos en que esta parte autónoma le favorezca a la máquina, pues más rápido iremos. ¿Qué es lo que terminó haciendo Amazon?
Pues lo que terminaron haciendo es esto que tenéis aquí. Estos son los Kiva Rods, ¿vale? Se parecen a las rumbas, lo que son bastante más pues fuertes, ¿no? Aguantan más peso. Y lo que se les ocurrió fue, sabemos que tenemos un robot que se puede mover por el almacén y que tiene como una especie de gancho aquí arriba, ¿vale? En esta parte superficial. Si ejecutáis el vídeo, lo vais a ver mucho más claro. Básicamente, el robot se desplaza todo el rato por el almacén, solo se mueve generalmente en línea recta, ¿vale? O sea, utilizando verticales y horizontales. Y veis que tiene aquí como una especie de hueco. Pues lo que hicieron fue cambiar ese concepto que tenemos nosotros de almacén. ¿Qué pasa si en vez de coger un objeto, que es lo que me cuesta mucho trabajo estandarizarlo desde el punto de vista de los robots, qué pasa si hago que las estanterías sean completamente movibles? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo automatizo parte de mi almacén y directamente lo que hago es que el robot se vaya por la estantería donde está el objeto? De tal forma que como va a ser una zona completamente automatizada, y los robots se mueven de forma autónoma, saben que si se ponen en fila en determinado sitio, el humano va a ser capaz de coger ese objeto, que es lo que me cuesta mi trabajo como robot. ¿Vale? Y este es un ejemplo súper chulo de colaboración humano-robot, ¿vale? Donde el humano, digamos, que tiene este rol pasivo que vais a ver ahora, ¿vale? Al humano se le van acumulando las estanterías y cuando ha cogido el producto indica que ya lo ha cogido y el robot se vuelve a llevar la estantería hasta el origen y luego ya tendríamos la parte relativa al transporte, ¿vale? A cómo, digamos, pues agrupan todos sus pedidos, montan el palé y se lo dan al camión de turno que lo lleve a donde sea, ¿vale? Pero digamos que este sería el resultado de aplicar un caso real de planificación y razonamiento a un almacén de logística como puede ser el de Amazon. Entonces, si ahora queremos aplicar ya razonamiento en entornos donde igual no tenemos, digamos, tanto conocimiento o tanta información, imaginaros, claro, en un almacén como este yo sé lo ancho y lo alto, ¿no? Las dimensiones que tiene todo, sé cuántos trabajadores voy a tener, sé que todos los días voy a tener el mismo número de trabajadores y si no, pues lo voy a, digamos, a replanificar, pero a veces no tenemos toda esa información. Entonces, existe otro tipo de arquitecturas más centradas en estudiar todo el rato el estado actual del mundo. Esto se utiliza sobre todo en robótica, como os decía, en entornos con incertidumbre, donde no sabemos muy bien qué va a pasar. Donde hay un agente, un robot, que sabe ejecutar una serie de acciones fijas, ¿vale? Que va aprendiendo sobre lo que ve en el entorno, se va desplazando de forma segura, va intentando entender qué cambios surgen en el entorno una vez ejecuta acciones, ¿vale? Tendríamos el planner, este sería el equivalente a a lo que le diría al robot qué hacer en cada momento. Entonces el planner le manda la acción, el robot la ejecuta, estamos aquí en esta caja de execution, y eso tiene un resultado, ¿vale? Entonces, ese resultado hardware, ¿no? Que ha hecho el robot sobre el entorno, imaginaos que puede ser recoger una muestra del suelo, lo tiene que devolver al estado, digamos, que tiene el sistema de inteligencia artificial ahí como en la cabecilla, ¿no? En el cerebrillo del robot. Entonces, se actualizaría todo este módulo de monitoring, actualizaría el estado del mundo, ¿no? Lo equivalente a esa información simbólica y volvería a decirle, oye, pues si ya has conseguido la meta, pues te doy una nueva. ¿Vale? Si ya has hecho esta acción y esta acción ha desembocado en X, pues ya te doy la siguiente acción X más 1, ¿vale? O Y, la que sea. Esta es una arquitectura típica de control, ¿vale? Y uno de los casos también donde mejor se puede ver es en robots que se van a llevar al espacio, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un prototipo de un rover que se va a llevar a Marte en algún momento, ¿vale? Estas pruebas se hicieron en 2018 en el desierto del Sáhara porque, bueno, pues al final analizando el mundo en el que vivimos, quizás el entorno que más se vaya a parecer a lo que se pueda encontrar el robot allí. Entonces, este robot, pues su misión principal es desplazarse por el terreno, estudiarlo, ¿vale? Pues identificar, pues eso, digamos, muestras, ya sea de minerales, agua, rocas, ¿vale? Tiene aquí una sonda, digamos, en la parte, en este ganchito de aquí, donde va pues sondeando todo el terreno. Las ruedas son bastante grandes y planas también para evitar estos desequilibrios, ¿vale? Veis que la estructura también es bastante bajita para evitar que el robot se caiga para los lados y balancee. Y podéis ver un ejemplo de cómo se desplaza en este enlace de aquí, ¿vale? Si lo cargáis, yo lo tengo por aquí puesto, pues podéis ver cómo el robot principalmente lo que va a empezar a hacer es desplazarse, ¿vale? Va a encontrar una roca
muy grande en el camino y va a ser capaz de predecir que como por ahí no puede pasar, pero en este momento tampoco le interesa cambiar de dirección, pues va a cambiar su forma, ¿vale? Para evitar esa roca con todo el cuidado del mundo, digamos, de no caerse ni nada, ¿vale? Estas son las típicas pruebas que se hacen pues a estos robotillos que van a ir a entornos donde no tenemos tanta información. Básicamente, como os he dicho, pues puede ser el espacio, puede ser también entornos, pues imaginaros, después de una catástrofe, por ejemplo, hay varios challenges que se han propuesto también desde Estados Unidos para analizar este tipo de situaciones y siempre se trabaja con robots, ya sean con razonamiento o teleoperados, ¿vale? Y ya, por último, de los que quería hablar es de los algoritmos bien inspirados. Estos han perdido un poquito de, no sé, como de moda, ¿no? Estaban muy de moda hace pues unos 10 añitos, incluso menos, incluso hace 5. Se ha ido mucho evolucionando estos algoritmos bien inspirados a todo lo que son ahora, pues se llama enjambres, ¿vale? Claro, ¿qué pasa si de repente toda esta área de planificación, robótica y demás, todas esas áreas empiezan a surgir y alguien se plantea, oye, ¿por qué no observamos en la naturaleza, ¿no? Cómo se comporta en el mundo? Sobre todo aquellos animales que trabajan, ¿no? Y se comportan de forma colectiva para conseguir algo. Entonces surgió toda una línea que es la de algoritmos bioinspirados, donde lo que consiste es, pues, por ejemplo, estudiar cómo se comportan las abejas, cómo se comportan las hormigas y cómo se comportan pues, enjambres, como en este caso pueden ser, ¿no? las aves migratorias, no tanto en cuanto a la parte, digamos, biológica, sino a cómo convertir este tipo de comportamientos en un algoritmo computacional, ¿vale? Que un sistema inteligente pudiese entender dónde tienes múltiples agentes que tienen que conseguir algo de forma colectiva, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto, por ejemplo, de forma muy práctica? Para entornos, de nuevo, donde no sé cómo de grandes son, no sé qué cosas hay, ¿vale? Imaginaros que volvemos a retomar este ejemplo de que estamos jugando a StarCraft o a cualquier juego de estrategia, ¿vale? Age of Empires, lo que sea. ¿Os acordáis que al principio tenéis todo el mapa tapado, negro, no veis nada, nada más que vuestro asentamiento? Pues imaginaros que de repente tenéis una colonia de 30 soldados que podéis mandar de forma totalmente desestructurada, ¿vale? Y totalmente aleatoria a descubrir el mapa, ¿vale? Pues ese sería el comportamiento, por ejemplo, de las hormigas. Cuando uno de esos soldados encuentra algo que le interesa, lanza un flag, ¿no? Oye, aquí de repente he encontrado algo, imaginaros que lanza una señal o un grito o lo que sea. Pues en este caso la hormiga lo que lanza es feromona. ¿Vale? Si habéis visto cómo se comportan las hormigas en el parque, lo que sucede es que van todas en filita, ¿no? Y esa fila se va creando porque van soltando una hormona que se llama feromona, ¿vale? Si rompes ese rastro, a veces pues se rayan un poco, ¿no? Hasta que se vuelven a reorganizar. Pues así funcionan estos algoritmos. Entonces, para tareas de búsqueda, donde lo que queremos es explorar muy rápido y encontrar dónde se encuentra nuestra solución y luego ya, digamos, profundizar en ese camino óptimo para llegar a esa solución, pues se utilizan este tipo de algoritmos. Y aquí lo que os he dejado es una demo muy chula de cómo está hecho también utilizando JavaScript, ¿vale? Si hago el reload de la simulación, vais a ver que aquí sería como que está la comida, entonces pues ponle que las hormigas, ¿no? Las computacionales, no las de verdad, están aquí arriba, empiezan a moverse de forma aleatoria por todo el mapa hasta que vais a ver que unas cuantas de ellas empiezan a encontrar eso que sería la comida, ¿no? Esa meta. Y empiezan a generar esa feromona, está pintada en azul, para que veáis todo ese trazo que están devolviendo hacia el punto original. Y cada vez eso va a hacer que todas estas hormigas que están desperdigadas por aquí se agrupen, ¿vale? Y vayan a este mismo camino hasta que pues, uno de todos estos que se va generando se considera el camino óptimo, ¿no? El que menos tardo en llegar a esa comida y llevármela de vuelta. Entonces, bueno, pues ya os digo, esto, ¿dónde lo estamos viendo pues ahora? Ya no es tanto en temas de búsqueda, ¿vale? Que ya es un área pues bastante explorada, aunque sigue habiendo trabajo en este tipo de cosas, pero sí que lo estamos viendo en comportamientos, por ejemplo, los drones, ¿vale? Los drones que queremos controlar de forma cooperativa para hacer algo, ¿vale? Pues también no son exactamente estos algoritmos, pero sí que están, digamos, basados en enjambres, donde el enjambre sabe pues qué acción tiene que hacer, en este caso, cada dron en cada momento. Y esto seguramente os suene tanto del CES de Las Vegas como de la Super Bowl,
que han salido pues ya como casi reemplazando los fuegos artificiales, ¿no? Digamos que esto estaría mapeado en en una estructura equivalente computacional y lo que sabe pues cada dron es de qué, digamos, parte forma en todo ese agrupamiento, cómo se tiene que mover en cada momento, ¿vale? Y todo esto se trabaja, ya os digo, con enjambres de partículas, que se llama. ¿Y dónde lo vemos también de otra forma? Toda esa inspiración del mundo animal. Pues si conocéis la empresa de Boston Dynamics, seguramente os suene porque hacen robots así que dan a veces un poco de miedillo. El CEO de Boston Dynamics, cuando empezó la empresa, ¿vale? Hace ya bastantes años, él lo que hizo fue un doctorado en el que estudiaba el equilibrio, ¿vale? De un robot que tenía solo una pierna, ¿vale? Y otro que tenía 6. Entonces, lo que se inspiró fue en los propios animales, ¿vale? Tanto en las arañas como pues, en gallinas también, cómo se mueven. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, este que ya sacó hace unos años, esta evolución de uno de los robots que tiene este cuello, ¿vale? Este cuello largo. Este cuello se queda fijo y entonces está inspirado en el cuello de las gallinas, ¿vale? Cuando pueden dejar toda esa cabeza fija y mueven el resto del cuerpo. Toda esta parte, este se llama Spot, pues el movimiento de Spot está muy estudiado pues pues no sé, gacelas, ¿vale? Leopardos, o sea, hay un poco de todo ahí mezclado. También hablaban de mulas, o sea, un poco cada robot, digamos, que tiene una inspiración biológica clara desde el que se han inspirado para desarrollar todo ese comportamiento, todo ese equilibrio, y ahora mismo pues es una de las empresas que, si bien genera cierta controversia, pues tiene como el estado del arte de lo que sería el equilibrio, ¿vale? Ese razonamiento en cuanto a equilibrio en entornos reales con distintos terrenos, ¿vale? O sea, no solo en terreno plano o en una casa, sino también pues si nos enfrentamos a hielo, a terrenos elevados como pueden ser monte, montaña, ¿vale? Pues estos robots funcionan bastante bien. Y nada, pues realmente hasta aquí os quería contar. Hay muchísimo más que os podría contar, pero bueno, para eso pues tenéis ahí mi LinkedIn, mi Twitter, podéis ver también otras charlas que he hecho y demás. Y como sé que el resto de ponentes os va a contar también cosas interesantes sobre otras áreas, como el de la imagen, de inteligencia artificial, pues creo que esto también nos sirve para tener esa visión complementaria que a veces dejamos de lado. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado. Y ya os digo, cualquier duda, cualquier comentario, pues podéis contactarme, sentiros libres de... A mí me encanta hablar con gente que tenga inquietud sobre inteligencia artificial. Así que muchas gracias por escucharme y nada, nos vemos pronto por las redes.